José. Lloraba. Y tenemos un profeta, José. José, a ver. José. Se De valiente. Egipto. No te cobardes. Buenos días, hermanos. Días. Dígame. En esta ocasión vamos a empezar un libro nuevo, ¿verdad? El libro nuevo trae 6 sesiones, ¿sí, verdad? 6 sesiones y después otras 6 sesiones, ¿ok? Esta primera parte del libro, la sesión 1, habla sobre promesas. Promesas, casi todas son promesas. La sesión 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dios siempre promete cosas muy buenas para nosotros, pero muchas veces somos nosotros las que nos salimos por la tangente y nos desviamos de las promesas que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que vamos a ver, o sea, las promesas de Dios son promesas. No son promesas como las de uno, ¿verdad? Que siempre fallan a veces o quedan mal por algún motivo. ¿Ok? En las promesas de Dios siempre podemos confiar, ¿verdad? Siempre podemos confiar. En las del hombre, ¿verdad? Muchas veces yo puedo prometerle a usted algo y quedarle mal, ¿verdad? Fallamos. Fallamos, pero rotundamente quedamos mal y ya quedamos mal con la persona y todo eso. Pero la idea de nosotros es llegar hasta ese hombre que fue Jesús, ese varón, el rey profetizado por Dios, ¿verdad? Que nos dio la salida para llegar, ¿verdad? Ejemplo, Él nos ha dado, ¿verdad? Y eso es lo que debemos nosotros hacer. Son las promesas que Dios siempre promete y que son verdaderas, nunca fallan, ¿ok? Vamos a empezar a leer la aplicación para la vida, ¿ok? ¿Quién quiere leerla o la leo yo? Amén. Yo la leo. Ok. Dice la aplicación para la vida. Leemos en el nombre de tu Padre, el Hijo y el Espíritu. En la obra creativa todo tiene su lugar, su propósito. Dios creó la tierra como el ambiente natural para que los reinos animal y vegetal fueron fecundados y la llenaron. Sin embargo, es triste ver que el ser humano, creado a la imagen de Dios, viva ignorante de su propósito especial. La verdad es que Dios nos bendijo con un propósito y debemos vivir para cumplirlo. En nuestros días, cuando muchos se preguntan si puede haber un propósito en un mundo gobernado por leyes y fuerzas evolucionistas impresionales, el creyente en Cristo tiene el privilegio de manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14, aunque la rebeldía humana ha manchado la imagen de Dios, no la ha disfigurado por completo. Nuestra responsabilidad de ejercer una mayordomía responsable sobre la tierra no es rescindida por causa del pecado. Es seguro que cualquier propósito que valga la pena no es algo ya finalizado. Tiene su reto y se cumple con el sudor de la frente, pero siempre con celo, gozo y satisfacción. Okay. Dice aquí que aunque la rebeldía humana ha manchado la imagen de Dios, no la ha desfigurado por completo. Nuestra responsabilidad de ejercer una mayordomía responsable sobre la tierra no es rescindida por causa del pecado. Si nosotros somos cristianos y hablamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que Dios nos manda a nosotros. Primero tenemos que tener obediencia a Dios primero, ¿verdad? Obedecer a Dios, respetarlo y tener miedo en cierta manera en el sentido de que Dios es un Dios justo y verdadero, ¿verdad? Pero así como sucedió en la historia, en el libro de Génesis que vamos a leer, hubo consecuencias para aquellos que pecaron, ¿verdad? Y así hay consecuencias para nosotros que pecamos.
Dios no quiere que nosotros andemos pecando, es la voluntad de Dios. Pero qué cabeza del hombre, ¿verdad? Que siempre busca por el lado que no debe ir. No usa el lado correcto, usa el lado incorrecto. Y eso es lo que siempre ha pasado con el ser humano. Aquí nos dice respecto a lo que dice aquí, ha manchado la imagen de Dios. Pues sí, el hombre, ¿qué es lo que busca? Hay instituciones creadas, ahorita vemos esta de las banderitas de color, ¿verdad? Y creemos que eso es bueno en el sentido de que hay una institución que los protege y cuando la palabra de Dios es tangente en esa parte. Esta gente dice no y no. Pero se crean instituciones para reemplazar a Dios, decir no, eso está bien y tienen derecho y tienen todo. Pero ¿dónde estamos nosotros como cristianos? Como cristianos que debemos alzar nuestra voz, porque aquí lo dice, ¿verdad? Y lo dice muy claramente, ¿verdad? Que dice, no es rescindida, dice, sobre la tierra, dice que no es rescindida, o sea, que no nos dice a nosotros, no nos restringe a no actuar, debemos actuar. Si sabemos la palabra de Dios y debemos conocerla, debemos ser nosotros los primeros en alzar nuestras voces y estarlo, pero no, nos quedamos queditos o lo dejamos pasar y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que si nosotros conocemos la palabra de Dios, es que hablemos, digamos nuestras opiniones y todo eso con respecto. Por eso, en este país, que es muy grande de todo, pero se llegó un momento en que este país se separó de la iglesia. Se tuvo que haber separado de la iglesia porque la iglesia proponía una cosa y el gobierno quería otra cosa. No podían estar los unos con los otros. Tenían que separarse. Y es donde ahí, hasta ahora, los movimientos de ministerios cristianos tratan de luchar, tratan de preservar su palabra como no al aborto y protección, ¿verdad?, al ser humano que van a hacer y todo eso. Pero hay otras instituciones que dicen, no, vamos a hacer un decreto de que sí lo vamos a hacer, ¿ok? Vamos a leer la primera parte en el libro de Génesis 1, del 26 al 30, ¿ok? Voy a leerlo yo. Génesis 1, del 26 al 30. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. La parte importante aquí... ¿Perdón? No. Paso saludando a alguien. Ok. La parte importante acá es lo que Dios nos manda a decir, fructificar y multiplicaos. Es una promesa que Dios nos dio y se la dio a Adán, se la dio a Eva. ¿Ok? Como pareja ellos tenían que funcionar. Y empezó con ellos. La primera voluntad fue de Dios, ¿verdad? Porque Dios hizo la creación, la hizo en 5 días, ¿verdad? Amén. La hizo en 5 días la creación. ¿Y a quién le dio la creación? Se la dio a Adán y Eva. ¿Para qué? Lo fueron 6 días, ¿no? Para participar. En 6 días. Ajá. En 6 días prácticamente hizo todo, en 5 días, ¿ok? Y en 6 días terminó, ¿ok? Ok. Entonces, lo hizo así y se la dio al hombre, se la dio a Adán y Eva. ¿Con qué?
con que fuera a señorearla, fuera a gobernarla, ¿verdad? Amén. Y ellos iban a estar a cargo y van a señorearse sobre toda cosa, aves y animales, peces, todo. Y se la da con todo, con toda la gratitud. Dice, yo la hice, pero es de ustedes. Tomen, gobiernenla, sepan a gobernar. Muchas veces nosotros no sabemos gobernar nada, ¿verdad? Porque caemos y todo, pero se la dio. Ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron y estuvieron ahí y Dios los cuidó y les hizo esa gran promesa, ¿verdad? Dijo que íbanse a multiplicar y a fructificar. Qué bonito eso, porque dice, oye, Dios quería lo mejor para ellos, quería lo mejor, que todo saliera bien. Y eso es lo que Dios quería. Cuando hacemos una promesa, la realidad es que algún inconveniente, un olvido, o porque nunca pensó cumplir lo que prometió, es el resultado. Si lo hacemos así, con esa manera de ser, el resultado es conocido, no va a funcionar, ¿verdad? Nosotros prometemos y en realidad prometemos a veces, dice, oh, nuestro salario, vamos a comprar una casa, la promete la familia, vamos a mandar a los hijos a estudiar, y llega el momento en que uno falla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no realmente, tal vez trató de prometer algo que no iba a cumplir. Pero Dios es diferente. Dios lo que promete, lo cumple. Lo que promete, lo cumple. Y Dios siempre tiene, lo bueno de Dios es que siempre tiene una salida. Siempre tiene esa salvación que tú debes agarrarla en ese momento, porque Dios siempre te abre, te pone ahí, te cierra, pero te abre otra puerta para que la tomes y te vayas para allá. Porque es lo que Dios quiere. Dios quiere siempre lo bueno para nosotros. Amén. Las promesas quebrantadas lastiman y desilusionan. Por eso tratemos de no hacer eso, ¿ok? Es como los comerciantes, ellos ponen su anuncio, ¿verdad? Y te ponen un producto, y te ponen el producto maravillosamente, ¿verdad? Wow, todo va a funcionar bien, esto huele bien, esto sabe bien, etcétera, etcétera. Cuando lo compras y dices, no, ese producto no sirvió, ¿verdad? Igual nosotros debemos tratar de ser así, ¿verdad? De siempre cumplir, porque Dios, lo que promete, lo que Él dice, se hace. Y Dios es muy diferente a todo esto, ¿verdad? Porque Dios siempre es verdadero y siempre es eficaz. Y siempre hace lo que promete, lo cumple. Amén. Vamos a hacer una pregunta. Ok. La pregunta es la 1. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos propósito alguno? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida si no tenemos un propósito alguno? Desordenada, sin rumbo. No tendríamos, pues lo mismo es la pregunta del propósito, no tenemos nada porque un propósito que estar viviendo va a ser. Venimos aquí a la iglesia con un propósito y nosotros lo tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir ese, porque Dios te promete a ti salvación y vida eterna. Pero te pone también cierto margen, ciertas reglas, ¿verdad? Que tú tienes que cumplir. Y ese es la obediencia. Obediencia en la palabra de Dios, obediencia en que debo hacer lo bueno, no lo malo. Y para eso están los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es una de las reglas que Dios ha puesto y que son muy buenas, ¿verdad? Pero los 10 mandamientos es tremendo, ¿verdad? Porque te castiga, mueres inmediatamente porque es bien difícil. Por eso Dios también puso una salida cuando pecamos, y esa fue nuestro Salvador Jesucristo. Es diferente. Pero no significa que los 10 mandamientos murieron, ¿verdad? No, siguen vivos, porque ya no está ahí, pero están en nuestros corazones y debemos de respetarlos, ¿verdad? Y esa es la forma en que Dios actúa. Dios no quiere que nos olvidemos de Él. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros.
Y eso es lo que nosotros tenemos que cumplirle a Dios, siempre estar en sus mandamientos, estatutos y hacer lo bueno delante de Él. Vamos a empezar ahora. La creación de Dios fue una responsabilidad para la pareja de administrarla para un día con la esperanza de mostrársela a Dios, la esperanza de mostrarle a Dios, el dueño, el producto de su esfuerzo. Por eso Dios nos lo dio y esa fue la esperanza, la dio una pareja, Adán y Eva, para mostrársela a Dios. Dice, oh, nosotros hicimos, este es nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y ya sabemos un poquito lo del resto, pero la voluntad es lo que Dios planeó para nosotros, planeó algo bueno siempre. Vamos a leer ahora en Vamos a leer ahora en Génesis 2, 16 al 17. Antes de todo, ¿quieres decir algo? Diga. Dios nos hizo a su semejanza. Y fue así. Pero también le dio, como dijo usted, compromisos de señorear. Los bendijo, les dijo que se fructificaran, que se multiplicaran, y les dio como señorío de juez también, que juzgue la tierra, y les proveyó alimentos. ¿Sí? Dios todo lo preparó, todo lo hizo bien, ¿verdad? Todo lo hizo bien porque él preparó y le dio al hombre todo lo que necesitaba. Porque dice que también había árbol y había semilla. Dios ya tenía planeado la semilla. Porque dice, oh, este árbol, hay árboles que se pueden comer y otros árboles no, ¿verdad? Lógico. Pero coexisten para hacer el mundo habitable y hacerlo. Dios hizo el mundo y proveyó hasta las cosas, plantas verdes que nosotros podíamos comer. O sea, Dios estaba planeando todo esto como motivo, porque Él sabía que iba a pasar ciertas cosas, porque es lo que Dios tiene, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él sabe todo lo que va a pasar, y Él lo hizo con la buena voluntad de hacerlo. Y le dijo al hombre ciertas cosas, le puso unos parámetros, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Y tareas. Y tareas. Pero la voluntad de Dios es que preparó todo esto, ¿verdad? Y se lo dio al hombre para que se enseñoreara. Él le puso nombres a los animales, a los peces, a las aves, a todo. Y iba a ser el Señor, Él iba a gobernar sobre todo esto, ¿verdad? Y así fue. Y así fue y así estuvieron, ¿ok? Ellos no tenían que esforzarse mucho. Tú sabes lo que es estar en el jardín del Edén y de pronto tengo hambre. Voy, agarro la manzanita, agarro la pera, agarro la uva y estoy comiendo. No tengo hambre. ¿Qué esfuerzo hago? Nada más de ir a buscarlo. Y era fácil, ¿no? Y era fácil. Y esa es la voluntad de Dios. Dios siempre quiso lo bueno y lo mejor para nosotros, lo más fácil. Ok. Entonces vamos a leer ahorita lo que es Génesis del 1 al 2, 16, 17. Aquí viene la parte. Ok. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
una de las preguntas, vamos a ver la pregunta para el último, ¿ok? Adán y Eva, como pareja, no tenían libertad para actuar como ellos quisieran, ¿ok? Porque Dios le manda a decir, y mandó Jehová, Dios al hombre, le puso algo, dijo, aquí voy a hacer algo. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Era perfecto, el jardín del Edén era perfecto, no había pecado en él, y aún así Dios les manda un impedimento. ¿Qué pasó? Dios sabía que algo iba a suceder, ¿cierto? Algo iba a suceder. Y le puso ese impedimento. Ellos tenían el albedrío de hacer todo lo que quisieran. Casi, ¿verdad? Pero no. Había una cosa que Dios les dijo, no, ¿verdad? No comerás de ese árbol. Era lo único. Solo un árbol. No creo que hubieran muchos árboles tirados por todos lados de este tipo, ¿verdad? Creo que solo había uno. Solo uno. Los otros demás árboles eran diferentes, eran frutos que sí podían comer. Pero había solamente uno, ¿verdad? Que no podían comer. Entonces, Adán y pareja no tenían libertad para actuar como ellos quisieran. Dios puso su autoridad, determinando cómo se administraría su creación en el futuro. Necesidad de ser responsables ante Dios era lo que ellos debían de hacer, ¿verdad? Ellos tenían que ser responsables ante Dios. Era un mundo sin pecado. Era un mundo sin pecado. Adán y Eva eran responsables ante Dios, ante su Creador, de todo lo que pasaba. En la creación había leyes físicas, como la gravedad, ¿verdad? Tú sabes que aquí, si tú no puedes subir al aire arriba porque no puede, la gravedad te manda para abajo, ¿verdad? Te manda para abajo. Si tú estás en un edificio alto, por la gravedad no te vas a ir para arriba, te vienes para abajo. Había leyes, y esa es una de las leyes de gravedad, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Fuera del mundo es diferente. Allá flotas, en el espacio tú flotas, pero te mueves rápido conforme el tiempo, conforme el espacio, ¿ok? Y ese era lo que tenían, o sea, hay leyes de la gravedad y todo eso, pero habían leyes de Dios y esta era una ley de Dios. Era la ley que Él estaba poniendo y solo había una, o sea, no comerás de ese árbol. Y Dios también nos da leyes morales con los 10 mandamientos, ¿verdad? Dios nos dice cómo vivir, cómo hacer. Hay muchas en Deuteronomio, habla sobre muchas leyes que Dios imponía, ¿verdad? Y mandaba. El mundo es de Dios, Dios es el dueño, no somos nosotros. Y Él tiene autoridad para imponer reglas. Por eso se las impuso a ellos. Él sabía, el árbol del bien y el mal, se sabía que si ellos conocían ese árbol, comiendo ese árbol, desobedecían a Dios y tenían el bien y el mal, eso fue lo que les trajo la ruina a ellos. Conociendo el bien y el mal, uno sabe y por lo general no vas bien, te vas por el lado equivocado. Consecuencias por desobedecer ese
ese solo regla que Dios les puso, ese mandamiento de que no comerás, de que no estarás ahí, era vivir bajo una restricción y así mostrar su obediencia y lealtad a su Creador. Y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasó por esa desobediencia. Porque Dios nos pone a nosotros reglas, nos pone que lo obedezcamos, nos pone mandamientos, nos pone cosas, pero somos nosotros los que buscamos traspasar estas leyes. Y cuando van a esta ley, como ellos, es la muerte espiritual, ¿ok? Cierto que todos morimos y vamos a ir a la tierra, vamos a quedar ahí, ¿verdad? Pero es una muerte espiritual, una muerte sin Dios, y es donde nosotros no debemos cruzar. Por eso, conocer el bien y el mal, ellos los condujo a la ruina. Así a nosotros nos conduce a la ruina. Debemos tener cuidado siempre con eso. Dios, ¿cuál es la pregunta 2? Viene respecto a lo mismo de lo de antes. O sea, dice, ¿qué propósito tiene el alimento en el plan de Dios? En el plan de Dios. Dios había planeado todo, tenía todo lo que iba a suceder, pero el alimento es muy importante porque Él les puso árboles y comida para eso. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero el alimento es el que le da energía al hombre para poder trabajar, para poder subsistir. Es lo que hace el alimento, le da energía y poder a los hombres. Ahora vamos a leer en Génesis 3, del 16 al 19. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Algo respecto a lo que hemos leído? ¿O quieren comentar Ya algo? aquí del 3:16 al 19. Sí, Ya comieron de los frutos. Ajá. Ya es la parte. La cosa que Dios les mandó a que no comieran, pero ellos eran libres de hacerlo o no hacerlo. Aunque tenían el mandamiento. No eran Y libres. viendo la consecuencia de eso. Entonces, aquí ya había comido cuando ya estaban, yo creo, fuera del Edén. En este pasaje de 3:16 al 19. Sí, ya ahí ya habían comido, Sí. ya habían pecado delante de Dios. Desde aquí, desde Sí, ya. Génesis 2, ya ellos Ya estaban fuera del ya Edén. estaban fuera. Porque le dijo que Le vamos a multiplicar los dolores. Sí. Por eso dice el anterior, ¿verdad? Que les prohibió, o sea, no Les comerás. prohibió que no O sea, comerán. les prohibió no comerás. En pues ya habían comido, ¿verdad? Y entonces desobedecieron a Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos comieron. Dios siempre nos pone reglas. Nosotros somos las que no las debemos de No cruzar. cumplimos nosotros las En ese reglas de día. Dios. Y dice, oye, esto te va a hacer mal, ¿ok? No la cruces, no la cruces. ¿Ok? Entonces en Génesis 3:16 viene la consecuencia de haber ellos comido del fruto prohibido, que es del árbol prohibido. Dice en Génesis 3:16, 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti, y al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. En Génesis 3, 16, 19 ya ellos habían comido del árbol prohibido. Y eso fue una tragedia por su desobediencia y para su descendencia, para ellos y para los que iban a nacer después de ellos. Fue una tragedia porque definitivamente a ellos los sacaron del huerto, del jardín del Edén, lo sacaron de ahí, pero sí vinieron consecuencias. Consecuencias vinieron para ellos, para el hombre y para la mujer. Esas consecuencias vienen, dicen, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo a Dios completamente. Porque Dios le dijo, de este árbol no comerás, del árbol del bien. Y comemos nosotros también. Y comemos todos los días a veces, no, te digo sinceramente, ¿ok? Porque somos majaderos, somos recalcitrantes, volvemos y volvemos, ¿verdad? Lo mismo. Sí. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que seamos rectos, seamos perfectos. O sea, si yo antes era gruñón, enojón y todo, ya no, yo tengo que ser diferente, tengo que cambiar. Si yo antes buscaba hacer el mal a alguien, pues ya no, es diferente, hacer el bien. Y es lo que tiene. Muchas veces, pues, a veces uno habla más de la cuenta o dice algo al hermano que lo va a enojar. Tú tienes que cambiar ese modo de ser, esa manera de vivir, porque tienes que ser diferente. Ya hay algo que, si has aceptado a Dios, si tienes a Dios, muchas veces algún compañero te saca o algo así, ¿verdad? En el trabajo te saca y híjole, hasta que... Y entonces dice, bueno, lo que digas tú eso te va a condenar. Trata de tenerlo ahí en el estómago y que ahí se muera, ¿verdad? Pero que no salga, ¿verdad? Híjole, a veces a uno se le sale y dice, Dios, perdóname porque la regué, ¿verdad? Y es las cosas que Dios nos impone a nosotros. O sea, es un nuevo hombre que tiene que nacer en nosotros. Es algo diferente porque tenemos que obedecer a Dios. No queda otra. Dios tiene, como dice, promesas de salvación y vida eterna. ¿Cuántos nosotros estamos tirando al suelo? Porque por esta desobediencia le fue duro al hombre. Ahorita vemos que, yo no sé, yo he trabajado en agricultura muy poco, pero yo de verlo sembrar y digo, qué duro trabajo. Qué duro, porque para sacar el sustento, el pan de nosotros, porque llega a la mesa, tú vas al supermercado y compras, pero tú nunca te llegas y dices, oh, voy a sembrar zanahoria, voy a esperar zanahoria, voy a cultivarla, voy a hacerla, y con ese sol y a veces ese calor y todo, o en la lluvia, trabajando para poder sembrar, para poder comer. Y ahorita yo no sé si la comida que viene es pura sintética, ya nos meten pollo de un mes. Pollos que antes duraban más de 3, 4 meses para crecer y para estar, ¿no? Ya nos meten pura comida que viene con químicos, que viene y entonces eso es lo que hacemos ahorita, pero es duro el trabajo en la agricultura, es duro. Y así están, ¿verdad? Y digo yo, bueno, Señor, esto viene por la desobediencia de nosotros. Pero así tenía que ser, porque ya Dios lo tenía planeado. Muchas veces dice, por lo mismo la pregunta aquella de la 2 que vimos, venimos del trabajo y dice, necesito algo de comer, o no he comido nada, necesito algo de comer para recuperarme, para agarrar fuerzas, ¿verdad? Y por eso era la que había semilla, ¿verdad? Pero ahorita, yo siempre me quedo con esto, dice, fructificados, ¿verdad? Ok, fructificados. Y me quedo, es una promesa de Dios, dice, bueno,
¿cuántos billones tiene ahorita el planeta Tierra? ¿Tendrá como 5.000 billones de personas? 5.000 o 6.000 billones de personas. Es una población enorme. Y ahorita pues se habla mucho entre los gobiernos de que hay escasez, va a haber escasez, se planea una escasez, no sé qué pasa, pero pensamos en los hombres, ¿verdad? Como hombres pensamos y nos preocupamos, ¿verdad? Pero para Dios, Dios tenía otro plan a que nunca nos preocupáramos de que estuviéramos acá, pero ahorita como nos salimos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y pecamos, pues el hombre tuvo que hacer. Ahorita vemos problemas en nuestro mundo, los polos se están derritiendo, hay mucho calor, los gases se están quedando en la atmósfera, no salen, se quedan y regresan, entonces derriten las capas polares, etcétera, etcétera. Y estamos en un problema en que el mundo se preocupa por cuántos somos, ¿verdad? Y parece mentira, una de las proporciones de reducción de personas son las guerras. Y no son buenas. Entonces se planea mucho eso, se planea mucho El aborto. enfermedades. Planeado. Exacto. Dice, oye, Dios nos manda a fructificar, a prosperar, ¿verdad? Y de pronto nos dice, no, que es acá, entonces ya no. Tu familia, solo un hijo por familia, o 2 hijos por familia. Y así se está. Estados Unidos se anda cuidando de que no nazca mucho, no que nada. Pero también viene el problema de que son muchos adultos y poca juventud, ¿entiendes? Pero igual, China es el país más poblado, tendrá unos 2.000 o 3.000 millones de personas. Es algo increíble, Pero ya el mundo está en eso, en las preocupaciones y todo, pero nosotros que somos cristianos debemos dejarlo en la parte de Dios, confiar en Él. Porque pasarán muchas cosas acá, profetizado están las guerras, profetizado está el hambre, profetizado muchas cosas, ¿verdad? Cuando siembran muchas veces los agricultores, de pronto viene una maldición sobre la tierra y cae y no hay cosechas, no hay nada. Y entonces son cosas que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y nos hablaba de eso, o sea, y nosotros debemos solo estar confiando en Él, estar buscando las cosas de Él, porque Dios quiere personas que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y personas que le obedezcamos y hagamos las cosas de Él. Hay muchas cosas en este mundo que nos quitan la mirada de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que las miradas nuestras estén siempre en Él, confiando en Él, buscando en Él. Cambiando nuestra manera de ser, nuestro modo de ser, y igual, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo, pero muchas veces nos dedicamos a ver la televisión, a salir, a hacer otras cosas y no hacer la voluntad de Dios, que es escudriñar sus escrituras, aprender y aprender cada vez más y pegarnos más a Él y estar siempre con Él, porque Él siempre quiso lo mejor para nosotros y quiere lo mejor para nosotros aún ahora, pero somos nosotros los que le fallamos a cada momento. Es doloroso, es muchas cosas, pero para eso está la palabra de Dios, para que nosotros la obedezcamos. Así como se las puso a Adán y Eva hasta el momento de todas las generaciones, ¿verdad? Que le hemos fallado, ¿verdad? Dios quiere gente que no le falle, gente que realmente se convierta a Él y le busque. Eso es lo que Dios quiere. Hay muchas promesas, todas nosotros si las queremos tomar. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, ¿verdad? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol. Adán le echó la culpa a la mujer, esta mujer que me diste, ¿verdad? Dijo. Pero no, fue el pecado de él. Él obedeció a su mujer. Y Dios le dijo, no comerás. En vez de Dios, desobedeció. Y él comió. Uh-huh. Así nosotros no tenemos excusa. Dios nos manda muchas cosas
y nosotros no tenemos excusas delante de Él. O hace lo bueno o hace lo malo. Así de sencillo. Es lo que Dios quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros. Tiene muchas promesas, muchas bendiciones, y somos nosotros las que las desaprovechamos. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Que Dios le dijo a Adán que no comiera, le está dando como dijera una orden que no comiera. Esa es una orden que está dando Dios. Es como, lo pongo un ejemplo como el mayordomo, ¿verdad? Que le da un grupo de personas para atenderlo. Entonces el mayordomo tiene que hacer lo mejor. Es dar orden, es una orden, y al que no la cumple, pues está desobedeciendo, ¿entiendes? Entonces eso es lo que vamos, que Dios le dio una orden, que no comieran de ese árbol, pero desobedecieron. Sí. Y entonces ahí puede ser todo, ya el pecado y todo. Y es lo que siempre, o sea, Dios sabía que ellos le iban a desobedecer. Y Él aún así puso la regla, puso aquí, esto no vas a hacer. Se lo puso. Pero Dios siempre tiene la salida. Sí. Dios te da la Yo salida. entiendo que Dios tenía un plan para Adán y Eva. Porque se iban a multiplicar, pero al plan de Dios. Pero viene Satanás y adelanta. Y ese es el problema, que Satanás siempre quiere adelantarse para arruinar los planes de Dios.